entienden. Por eso esta barrera es importante que esté intacta. ¿Qué es lo que pasa en el caso de las personas con gastritis? Yo tengo mi tejido epitelial que reviste, tiene, que va creando su secreción, ¿verdad? Absorción, etc. Pero si está lesionado, si está inflamado, esta barrera no funciona correctamente. Entonces, él ya no va a estar secretando la cantidad suficiente de moco o de mucina para proteger a toda la superficie interna del estómago, y eso facilita que fácilmente pueda ser irritado, ¿verdad?, por las enzimas gástricas normales, fisiológicas, que se secreta para poder digerir la comida. Entonces enseguida ya se siente esa acidez y dolor, sienten dolor porque ya atravesó esa barrera. Les voy diciendo eso porque yo trato también de ir formándole a usted y que no coman chatarra, ¿sí? Bueno. Y lo otro, en el caso de las superficies libres, es importante que siempre tengan intactos. Si tienen algún tipo de lesión en mano, ahora que tema el COVID, ¿verdad? Como hay muchas cosas que de repente todavía se desconoce, puede sí haber una contaminación. Por ejemplo, si tengo una herida en la mano y justo toqué algo que está contaminado por COVID, entonces sí puede ingresar a nuestro cuerpo porque va a entrar en el tejido conectivo y va a pasar a lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, fácilmente podemos contaminar. Mucho les hablo eso porque a mí me preocupa en realidad que no se están cuidando los jóvenes, ¿sí? Todavía se reúnen, se van en los bares, ¿verdad? Y cuando ustedes están estudiando entre ustedes mismos, también use su tapaboca, por más que no estén en la institución, cuídense, ¿sí? Hoy a la mañana tuve que enterrarla a mi tía por COVID, y eso no quiero que pase con ustedes, ¿verdad? Ni que nadie pase. Entonces, por eso les digo que es importante cuidarnos, ¿sí? Y así también para que podamos seguir con nuestras clases. Bien, ¿cómo ustedes van a hacer para poder clasificar al tejido epitelial de revestimiento? Atiéndanme bien, yo no estoy hablando ahora del glandular, solamente del de revestimiento. Vuelvo a repetir eso porque siempre confunde. Bueno, ¿qué es lo que vamos a mirar? Principalmente hay tres aspectos que debemos observar para poder decir qué tejido epitelial de revestimiento es. Uno de ellos es la forma de las células. Nosotros vamos a ver que existen varias formas y de eso es lo que primero ustedes van a escribir. Cuando yo les coloco una imagen y les pregunto, ¿qué tejido es? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que escribir? ¿Cuál de los cuatro tejidos fundamentales es? Si es epitelial, conectivo, muscular o nervioso. En este caso solamente estamos hablando del epitelial. Entonces allí ustedes ponen tejido epitelial. Ahora, si tienen que clasificar, ahí ustedes tienen que escribir si es glandular o de revestimiento. Ustedes ya dijeron que es epitelial. Ahora falta decir si es glandular o epitelial. Bueno, es de revestimiento, ok. Si es de revestimiento, tengo que escribir su forma. Si es plano, si es cúbico, si es cilíndrico. Bueno, supongamos es plano, ok. ¿Qué es lo siguiente que van a mirar? ¿Cuántas capas presenta la célula? Si es una sola capa, si es dos o más, ¿sí? Vamos a suponer que es una sola capa, es un epitelio de revestimiento plano, simple. Y lo tercero que deben observar es si presenta especializaciones. No se preocupen que vamos a hablar en la próxima clase que tengamos conferencial, vamos a hablar de estas especializaciones.
que son cuando presentan queratina, que pueden presentar cilios, esterocilios. Entonces, si presentan especialización, se coloca en el final. Entonces, lo fundamental mismo es la forma y el número de capas, ¿sí? Si tiene especialización, se coloca. Entonces, si vamos a hablar de las formas de las células, les coloqué estas formas geométricas para que puedan comparar, ¿verdad? El plano, tenemos el cúbico y el cilíndrico. Por supuesto que no tienen exactamente estas formas geométricas. Ustedes van a verlo como el plano, como algo un poco más ahusado, o sea, tiene puntas, ¿sí? Como si fuese una hoja. El cúbico de repente es un poco redondeado, ¿verdad? Justamente porque su núcleo prácticamente ocupa toda la célula. Y el cilíndrico se lo llama así porque él es más alargado. Es muy parecido al cúbico, pero él es más alargado. Y cuando hablamos del número de capas, hablamos de que si tiene una sola capa, como esto, entonces en ese caso le vamos a llamar de simple, ¿sí? Simple. Ahora, si yo tengo dos capas, a partir de dos capas o más, yo le llamo de estratificado, ¿sí? Simple y estratificado. Eso es según el número de capas. Pregunto, ¿hasta allí están entendiendo que ustedes tienen que mirar para poder colocar el nombre del tejido epitelial de revestimiento, forma y número de capas? ¿Ok? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, yo estoy, profe. Bueno, si hay alguno que no están entendiendo nada y luego díganme porque esto es lo principal que entiendan. Bueno, voy a seguir entonces. Bien, como les dije, cada uno tiene otra vez la forma en cómo se va escribiendo el nombre. Entonces, si se trata, por ejemplo, de epitelios simples, y si vamos a colocarle las formas para que pueda ser una sola capa pueden ser plano, puede ser cúbico, puede ser cilíndrico. Ahora, existe una forma especial de un epitelio que es simple porque tiene una sola capa, pero tiene la presencia de una célula cilíndrica y otra célula un poco más cúbica, inclusive más aplanada, pero generalmente es un cilíndrico y un cúbico en un mismo tejido epitelial. Como las cilíndricas tranquilamente llegan a la superficie porque son alargadas, las cúbicas, sin embargo, no llegan a la luz, a la superficie, porque las cilíndricas la tapan, ¿verdad? Y solamente ellas van a llegar a la superficie. Entonces, por eso, como no se trata en este caso de que hay dos capas o más de células, sino que una sola capa, pero dos tipos de formas, en ese caso decimos que es un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué siempre va a ser cilíndrico el pseudoestratificado? Porque el nombre que ustedes le van a colocar para saber la forma, siempre, escúchenme bien, siempre depende de la célula que llega a la superficie luminal o a la superficie externa. ¿Entienden? Si, por ejemplo, es un estratificado, o sea, yo tengo dos o más capas, puedo decir que es un plano si es que yo veo que en la superficie están aplanadas las células. Entonces, en ese caso, va a ser plano estratificado.
Ahora, puede ser también un cúbico estratificado, solamente que en ese caso es un epitelio un poquito más, ¿cómo le voy a decir? Que hay en menor cantidad, no es tan común encontrar un cúbico estratificado. Lo mismo para el cilíndrico estratificado. En este caso yo no digo, escúchenme, no digo pseudoestratificado, estratificado. ¿Por qué? Porque al decir que es pseudoestratificado, estoy diciendo que parece parece un estratificado, pero no es. ¿Por qué? Porque dijimos que el pseudo estratificado en realidad es un simple. Yo tengo una sola capa, una sola camada de células. Solo que tengo un cilíndrico, un cúbico, un cilíndrico, un cúbico. Entonces, por eso es que parece estratificado, pero no es. ¿Ok? Y el otro tipo que hay, que es especial, es el de transición. Se estarán preguntando, ¿y por qué no es transición simple? El de transición es un epitelio que encontramos en las vías urinarias y que tienen una forma diferente. Vamos a ver que tienen una forma de cúpula, de guardachuva, para que puedan entender. Y presentan varias capas las células. Las células que están abajo, vamos a ver cuando les muestre, tienen varias formas. No necesariamente esa forma de cúpula. Ahora, las células que están en la superficie, que están en contacto con el medio externo o interno, la cavidad interna, entonces esas tienen un formato, sí, tienen una cierta concavidad, ¿sí? Y por eso es que reciben este nombre especial. Transición, porque ellas cambian de forma, ¿sí? Por decirle, la vejiga cuando se carga se distiende y luego se vacía y se vuelve a contraer, entonces va cambiando de forma. Inclusive se las denomina también en algunos casos como polimorfas, pero en realidad su forma en sí no es que cambia de un cúbico a un cilíndrico, no. Entonces por eso de repente no se utiliza tanto esa denominación de polimorfa, pero sí la de transición o urotelio. ¿Por qué urotelio? Porque dijimos que es el epitelio que encuentro solamente en las vías urinarias, ¿sí? Entonces, en el de estratificado yo veo de esta manera, y quiero que se fijen en los dos dibujos aquí. Fíjense que aquí yo tengo una célula al lado de la otra, pero solamente una capa, una camada. Lo otro que quiero que se fijen es en esto. Fíjense que yo tengo varias células aquí, pero son las que están en esa misma camada. Es lo mismo que si yo les pido a ustedes que vayan formando fila. Yo voy a tener una sola capa, pero yo tengo una fila, o sea, tengo varias personas una detrás de la otra. Lo mismo, el epitelio también van a ver células detrás de ella, ¿verdad? Pero todas sobre una misma superficie, sobre una misma capa. A diferencia de lo que están viendo aquí, en donde yo tengo una capa de células aquí y luego tengo otra capa y así sucesivamente. Cuando yo tengo dos capas o más de células, y fíjense que las células van cambiando también de forma, ¿sí? Está cambiando de forma. En ese caso decimos que es estratificado. Ahora les pido, sinceramente, ¿están entendiendo esto? Capas, formas. Professor, não estou entendendo muito bem, mas eu vou dar uma lida mais tarde para entender certinho. Vou dar uma revisada nos slides para me entender melhorzinho. Ahí, ¿quién está hablando? Patrick. Patrick, profe. Ah, bueno. ¿Y los demás? Lo mismo que Patrick, profe. Tranquilo, professor. Bueno.
Bueno, voy a volver a uno de los dibujos anteriores porque no me convencieron tanto sus tranquilo y todo. Pero esa parte ya explicaste Solo toda la vez en el pasada, profe. dibujo. ¿Cómo? Esa parte ya explicaste toda la vez pasada. Sí, y por eso voy a volver a repetirle. Ah, En bueno. realidad yo al comienzo de la clase ya le mostré todo, ya le expliqué eso otra vez. Bueno, el tejido epitelial, yo no tengo vaso sanguíneo, no tengo espacios entre una célula y otra. Van a estar así como son los rompecabezas, ¿verdad? O sea, los bloques van a estar uno al lado del otro, pero cuando yo coloco un bloque sobre otro, en ese caso ya no se puede decir que es un epitelio simple, porque yo ya tengo dos capas de bloques. Entonces, en ese caso va a ser un estratificado. Ahora, si yo tengo solamente una hilera de bloques, voy a decir que es un simple. Pero eso es solamente el número de capas. Recuérdense que la forma podían ser tres: plano, cúbico y cilíndrico. Entonces, de cómo ustedes van a ver en la superficie, en este caso es un epitelio simple y es cilíndrico, es un epitelio de revestimiento cilíndrico simple, ¿entienden? Si yo voy a colocarle nombre a este epitelio. Ahora, en el caso de aquella imagen, el dibujo que vimos, aquí, en este caso, si se fijan, las células que están aquí arriba son células aplanadas, ¿ven? Su núcleo está aplanado, su citoplasma también está aplanado. Sin embargo, estas que están aquí abajo pueden ver que son cúbicas, ¿verdad? Son células cúbicas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes van a colocar su nombre a este epitelio? Yo ya sé que es estratificado, pero quiero saber si es plano, cúbico, cilíndrico o de transición. A ver, ¿qué ustedes dicen? Transición. Transición, dice uno. Después, ¿quién más? Professora, se tiver, tipo, igual tá aí, plano em cima e as bolinhas embaixo, aí tem como colocar plano e cilíndrico? Bueno, vieron que no me entendieron, por eso les pregunté esto. ¿Cómo ustedes van a colocarle el nombre? Solo van a mirar la primera capa que está aquí. Esto es lo que manda, ¿entienden? Ese es el que manda, esta primera capa que están viendo aquí. Si aquí fuese... Não é plano, Si professor. aquí, entonces es plano, estratificado este dibujo, ¿entienden? Ustedes no pueden decir que es un cúbico, cilíndrico y plano porque están viendo todas esas formas aquí. Entonces, ¿dónde van a mirar? Aquí arriba, esta primera capa. Si aquí yo tuviese cúbicos, las células, allí sí sería un cúbico estratificado. O un cilíndrico ahí arriba, entonces allí yo le voy a llamar cilíndrico estratificado. ¿Entendieron? Ahora. Sim. ¿Sí? Ahora sí, profe. Sí. Ahora sí. Todavía no, porque siempre esa es la confusión. Ahora, ¿por qué no puede ser para aclarar? Porque alguien me dijo de transición. Yo En dije. transición, las células aquí arriba tienen una cierta convexidad en realidad. Se van quedándose como si fuesen una cúpula, ¿sí? Las células que están arriba, en la superficie, ¿sí? Las que están abajo tienen estas formas distintas. Pueden ser cúbicas, pueden ser así como estas, poliédricas, ¿sí? Pero estas que están aquí arriba se las denominan como de transición por su forma de cúpula que se extienden cuando la vejiga está llena y se contraen cuando la vejiga está vacía.
¿Entienden? Por eso nada más. Polimorfa también se le llama, pero poliédrica decimos más a las que tienen estas varias paredes, ¿sí? Pero polimorfa, transición o urotelio se le llama a ese tipo de células. No se preocupen que de eso voy a hablar en la segunda clase otra vez. Bueno, entonces si les pregunto, ¿qué epitelio va a ser? Si yo le estoy hablando de los simples ahora, ¿sí? Que tiene una sola capa. Plano, cúbico, cilíndrico. Plano. É plano, profe? Es un plano. Muy bien, un plano. Es un epitelio de revestimiento plano simple. Cúbico. Muy bien. Cilindro. Cilíndrico. Y Pseudoestratificado. Sí. ¿Cuál es la forma? Esse eu não faço nem ideia. Simples, é simples. Cilíndrico. Bueno, para que puedan entender cómo le van a colocar el nombre, porque ustedes ya saben si es un pseudo estratificado, como dijo el compañero, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que es solamente simple, tenemos que decir que en vez de simple tenemos que decir que es pseudo estratificado. Pero la forma ustedes tienen que saber que recibe el nombre aquella célula que está en contacto con la superficie. En este caso yo tengo células cilíndricas, como pueden verlo, pero tengo unas que son más bajitas, que son más o menos cúbicas, ¿verdad? Son más bajitas. Esas células no están llegando hasta la superficie. Entonces, yo no le puedo decir que es un cúbico pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque la célula que está en contacto con la superficie son los cilíndricos. Por eso a este epitelio, cuando ustedes ven que es pseudoestratificado, le tienen que llamar de tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado. ¿Entienden? Porque los cúbicos no llegan a la luz. A se le cumple también la misma regla que para los estratificados. Si ustedes escriben solamente pseudoestratificado y no escriben cilíndrico, ustedes me están escribiendo incompleto su respuesta. Porque él es cilíndrico su forma y pseudoestratificado sería el número de capas. Que allí me están especificando de que es una sola capa, pero que tiene dos tipos o más de formas, ¿verdad? Pero el que está llegando a la superficie es el cilíndrico. ¿Se entendió? Sí. Estas prolongaciones que están viendo aquí, esas son las especializaciones de las que les mencioné al comienzo. Si tiene especialización, se coloca último. Entonces, en el caso de los cilíndricos pseudoestratificados, siempre presentan una especialización. Por eso es que ustedes van a ver de que recibe, ¿verdad?, generalmente la denominación de cilios o esterocilios en el caso de los cilíndricos pseudoestratificados. Bueno, estos serían los tipos de epitelios simples entonces. El epitelio de revestimiento plano simple, que es el que vimos, el cúbico simple y el cilíndrico simple. Ahora, el pseudoestratificado es el que es un poquito más largo su nombre, porque yo no solamente voy a decir que es de revestimiento y que es cilíndrico, también voy a decir que es pseudoestratificado y que presentan una especialización que es el cilio. Entonces decimos que es ciliado.
Este tipo de epitelio es el que encontramos, por ejemplo, en las vías respiratorias. Ahí sobró una ahora estoy viendo. En las vías respiratorias. Entonces, por eso, entre este epitelio va a haber la presencia de unas células unicelulares, en realidad son glándulas unicelulares porque cada una tiene la función de secretar mucina, mucus, para ir formando el moco de la nariz, por ejemplo, para que entiendan. Esas células se denominan células caliciformes y que están penetrando dentro del tejido epitelial de revestimiento. Entonces, por eso es que también se las nombra cuando están presentes, ¿sí? Pero si ustedes me escriben hasta ciliado, yo ya estoy feliz y contenta, ¿sí? Si me dicen tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿ok? Sí, hay también el cilíndrico simple que presentan cilio, ¿verdad? Que son más raros, pero las hay, justamente en el útero, es una de las regiones. Ahora nosotros vamos a ver cada una de estos epitelios, ¿verdad? Sus características histológicas y dónde vamos a encontrar este tipo de epitelio. Bueno, en el caso del epitelio plano simple recibe ese nombre porque tanto su citoplasma como sus núcleos están achatados, están aplanados. Inclusive algunos libros lo llaman como epitelio escamoso porque va formando como una escama, una capa. Estas células, generalmente su citoplasma, tienden a aplanarse las puntas y forman como si fuese una estructura ahusada. ¿Por qué? Porque en el centro del citoplasma se localiza su núcleo, que es un núcleo ovalado a aplanado, ¿sí? Entonces su núcleo se ubica en el centro, que es la parte más ancha de la célula, y luego se aplana. Como estamos hablando de tejido epitelial, yo no tengo solo una célula, ¿verdad? Tengo varias células, una al lado de la otra, en el caso del plano simple. ¿Dónde ustedes van a encontrar este tipo de epitelio? Vamos a encontrar justamente en las cavidades que se encuentran en la región torácica y en la cavidad abdominal, formando lo que conocemos como mesotelio, que es lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en la pleura, en la cavidad pericárdica, en la cavidad abdominal, el peritoneo, compuesto por ese mesotelio. Ahora, dentro de otros órganos como son, por ejemplo, el riñón, dentro del riñón hay unas estructuras en forma de, como si fuese un hilo de crochet, que está todo enredado, ¿verdad? Está todo liado, más o menos así. Hay una estructura que tiene ese formato y que necesita también de una cierta protección. Entonces se forma una estructura que se llama cápsula de Bowman. Y esa cápsula de Bowman está compuesto por o revestido por este epitelio plano simple, ¿sí? Que es el que va a entrar en contacto con la orina que se va a ir formando en los riñones. Después, otra cavidad en donde se puede encontrar es la cavidad del corazón, la cavidad interna del corazón, las arterias, las venas,